A veces, cargamos con heridas que nadie ve, heridas que no sangran por fuera, pero duelen todos los días. El rencor, la culpa, la traición, se quedan en el alma como sombras que no se van. Y creemos que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. El tiempo solo pasa. Lo que realmente sana es el perdón. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es negar lo que dolió. Perdonar es dejar de vivir atrapado en el mismo dolor. Es romper las cadenas que nos atan al pasado. Es darte permiso para volver a respirar. Este no es un video para que olvides lo que te hicieron. Es un mensaje para ayudarte a soltar lo que ya no te permite avanzar. Porque hay una verdad que muchas veces duele aceptar. Tienes que perdonar para poder sanar. El perdón no comienza con la otra persona. Comienza contigo. Perdonar no significa que la otra persona merezca tu compasión. Perdonar significa que tú mereces paz. Muchas veces creemos que el perdón se trata del otro, de si lo pidió, de si cambió, de si se arrepintió. Pero no. El perdón nace en ti, y es un acto de libertad personal. Es soltar el control que esa herida tiene sobre tu alma. A menudo, seguimos atados al dolor porque esperamos que el otro reconozca su error, que se acerque y lo repare. Pero vivir esperando ese momento es como estar encadenado a una puerta cerrada. El perdón es tomar las llaves y abrir otra. No porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no quieres vivir encerrado. Tú no elegiste lo que te hicieron. No elegiste las palabras que te hirieron, la traición, el abandono o la injusticia. Pero hoy, si puedes elegir qué hacer con ese dolor, puedes seguir alimentándolo o transformarlo en algo que te dé fuerza. El perdón es esa transformación. Perdonar no significa borrar el pasado, pero sí cambiar el peso con el que lo cargas. Dejar de arrastrar la rabia como una piedra en la espalda. Dejar de revivir la escena como si fuera el presente. Perdonar es elegir no ser víctima cada día. Es decir, esto pasó, pero ya no me define. No hay acto más valiente que perdonar a quien nunca se disculpó. Porque ahí no hay acuerdo, no hay justicia, solo hay decisión. Y esa decisión no es débil ni ingenua, es profundamente poderosa. Perdonar en silencio es un acto de autoafirmación. Es decir, no voy a seguir dándole poder a esto. El perdón no borra el dolor, pero lo purifica. Lo vuelve parte de tu historia, no de tu condena. Y cuando decides perdonar desde ti, sin esperar nada, sin exigir nada, algo cambia en tu interior. El cuerpo se aligera, el corazón respira, el alma, poco a poco, empieza a sanar. Puede doler al principio, puede parecer injusto, puede que tu mente te grite, no lo hagas, mereces estar enojado. Pero el perdón no es para quien te hirió, es para ti, es tu medicina, tu puente hacia la paz. Así comienza el verdadero camino hacia la sanación, entendiendo que el perdón no es un regalo para el otro, es un regalo que te haces a ti mismo. El rencor es una prisión que tú mismo sostienes. Guardar rencor parece, al principio, una forma de protegernos. Es como levantar un muro emocional para que nadie vuelva a lastimarnos. Pero lo que no vemos es que, con el tiempo, ese muro también nos encierra. El rencor no castiga a quien nos hizo daño, nos encierra a nosotros en un ciclo de dolor constante. El resentimiento es como beber veneno esperando que afecte al otro. La herida se queda abierta, sangrando en silencio, porque seguimos reviviendo mentalmente lo que nos hicieron. Una palabra, una imagen, un recuerdo, y el pasado vuelve a doler como si fuera hoy. El rencor no deja que la herida cierre, porque se alimenta de ella. Cada vez que repites mentalmente lo que pasó, lo que dijeron, lo que no hicieron, le das más fuerza a la herida. El rencor convierte el dolor en identidad. Te hace creer que eres lo que te hicieron, que eres esa historia. Pero tú no eres tu herida. Eres lo que haces con ella. Muchos creen que si sueltan el rencor, están perdonando demasiado rápido, como si el dolor no mereciera justicia. Pero no es así. No estás diciendo que estuvo bien. Estás diciendo, no voy a permitir que esto siga destruyéndome desde adentro. Eso es fortaleza, no debilidad. El rencor consume la alegría.
Te impide disfrutar del presente porque tu corazón está lleno de un pasado que no ha sido digerido. No puedes abrazar lo nuevo si sigues apretando el puño con lo viejo. Perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar por dentro. Alimentar el rencor es una forma de autosabotaje disfrazada de protección. Dices que es por justicia, pero en el fondo es miedo. Miedo a volver a confiar, a volver a exponerte, a reconocer que el perdón exige más valentía que el odio. El rencor no sana, endurece, te aleja del amor, de la paz, incluso de ti mismo. Porque cuando vives desde la rabia, ya no eres tú, eres una versión herida, defensiva, cerrada. Para volver a ser tú, necesitas soltar. Soltar el rencor no es un acto repentino, ni un clic mágico. Es un proceso. A veces se logra en silencio, entre lágrimas, o en conversaciones internas que nadie ve. Pero cada vez que eliges no alimentar el resentimiento, estás dando un paso hacia tu libertad. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que tú ya no quieres sufrir por eso. Una de las grandes confusiones que impide perdonar es creer que hacerlo equivale a justificar lo ocurrido. Pero no es así. Perdonar no borra el hecho, ni lo minimiza. Lo que pasó, pasó, y dolió. Pero tú tienes el derecho, y el poder, de decidir que ese dolor no tendrá la última palabra en tu vida. El perdón no se trata de decir, no fue tan grave. Se trata de decir, aunque fue grave, no quiero cargar con esto para siempre. Es reconocer que el daño existió, pero también que el sufrimiento prolongado ya depende de ti, y tú mereces liberarte de esa carga. No se trata de absolver a quien te hirió, sino de liberarte del papel de víctima. El perdón es una elección consciente de no seguir atado a esa parte de tu historia. No por debilidad, sino por amor propio. Porque tu vida vale más que ese capítulo doloroso. Muchas personas piensan que si perdonan, pierden fuerza. Pero es todo lo contrario. El que perdona demuestra más poder que el que guarda odio. Porque se necesita coraje para mirar una herida y decir, esto ya no me va a controlar. El perdón es un acto de dignidad, no de sumisión. Perdonar no elimina el pasado, pero cambia tu relación con él. Dejas de ser esclavo del recuerdo y comienzas a mirarlo con distancia, con madurez, con compasión. No para justificar, sino para sanar. Porque solo desde la comprensión puedes soltar de verdad. Incluso puedes perdonar sin volver a acercarte. Perdonar no significa reanudar vínculos dañinos. Puedes soltar el resentimiento sin permitir el regreso de quien te hirió. El perdón es interno. No necesitas ser aprobado ni comprendido por nadie más. Cuando perdonas, no estás diciendo que el dolor fue insignificante. Estás diciendo que tu paz vale más que el derecho a seguir enojado. Estás diciendo que tu futuro importa más que la herida. Y eso es una decisión sabia. Una forma de amarte. Perdonar, entonces, no es olvidar el daño. Es recordar sin que te duela igual. Es mirar atrás con compasión por lo que fuiste, por lo que sentiste, por lo que sobreviviste. Y seguir adelante, más fuerte, más libre, más en paz. No se sana reprimiendo el dolor, se sana enfrentándolo con honestidad. Hay quienes creen que perdonar es hacer como si nada pasó, como si ignorar el dolor fuera una forma de superarlo. Pero lo que se reprime, no desaparece, solo se esconde, y se convierte en sombra. Perdonar no es negar el sufrimiento, es atreverte a mirarlo sin mentiras. Sanar comienza cuando te permites sentir de verdad, no desde la rabia desbordada, sino desde la verdad emocional. Aceptar que algo te rompió, que algo te dolió más de lo que quisiste admitir. No como una señal de debilidad, sino como un acto de amor hacia ti mismo. El perdón no nace de una frase bonita ni de un pensamiento positivo. Nace del reconocimiento profundo de lo que pasó. De llorarlo si es necesario. De atravesar ese túnel oscuro para no cargarlo más. Porque solo lo que se enfrenta puede transformarse. Muchos evitan ese proceso porque temen desmoronarse. Pero la herida no sanada sigue haciendo ruido en lo oculto. En tus relaciones, en tus decisiones, en tus reacciones. Lo no resuelto se filtra por todo lo que haces. Y hasta que no lo encares, seguirá gobernando partes de tu vida sin que lo sepas.
Ser honesto contigo mismo es un acto de valentía. Admitir que algo te sigue afectando, que no todo está superado, que aún hay una parte de ti que necesita atención. Esa verdad no te debilita, te humaniza, y es el primer paso hacia la sanación real. No estás obligado a estar bien todo el tiempo. Puedes perdonar y aún así seguir sanando. Puedes haber soltado la rabia, pero seguir sintiendo tristeza. El perdón no es un destino, es un proceso. A veces lento, a veces confuso, pero siempre liberador. Permítete ese viaje, con compasión, con respeto por tu historia. No te apresures, no te exijas cerrar lo que aún necesita respirar. El perdón verdadero no fuerza, acompaña, no exige, sostiene, y empieza contigo, siendo brutalmente honesto sobre lo que aún duele. Solo cuando reconoces el dolor sin máscaras, puedes elegir soltarlo. Solo ahí el perdón se vuelve auténtico. No un acto superficial, sino una transformación profunda que te devuelve poco a poco a la paz que mereces. No siempre llegará una disculpa, y aún así, puedes sanar. Uno de los mayores obstáculos para perdonar es esperar algo que tal vez nunca llegue. Una disculpa sincera. A veces, quien te lastimó ni siquiera cree que lo hizo. O lo sabe, pero no tiene el valor de asumirlo. Esa ausencia de reconocimiento duele, pero aferrarte a esa espera puede encadenarte aún más. Tu paz no puede depender de la conciencia del otro, porque si esperas su arrepentimiento para sanar, te entregas al poder de alguien que ya te hirió una vez. Sanar no puede depender de que el otro haga lo correcto. Tiene que nacer de tu decisión de liberarte. La disculpa que nunca llegó, no te hace menos digno. No invalida tu dolor. No cambia lo que viviste. Pero si sigues esperando, sigues en pausa. Y tú no naciste para quedarte detenido en una herida. Naciste para aprender, crecer y seguir tu camino más fuerte que antes. Aceptar que no te van a pedir perdón puede ser desgarrador. Es reconocer que quizás jamás habrá justicia emocional. Pero también puede ser una forma de madurez. Mirar al otro y entender que no tiene el nivel de conciencia o valor para enfrentar lo que hizo. Y aún así, soltar. El perdón, en ese caso, se vuelve un acto profundamente personal. Una forma de no permitir que el orgullo, la soberbia o la inconsciencia del otro sigan dirigiendo tu historia. Es como decir, aunque tú no lo reconozcas, yo ya no quiero cargar con esto. No necesitas una conversación. No necesitas una reconciliación. A veces el perdón ocurre en silencio, sin testigos, sin aplausos. Es un momento íntimo donde tú decides no seguir alimentando el dolor. Es un acto invisible, pero poderoso. Y no es fácil. Perdonar sin una disculpa puede parecer injusto. Pero a veces, lo justo es lo que tú haces contigo. Porque si esperas eternamente algo externo, te quedas estancado. Y tú mereces moverte, avanzar, florecer. Incluso si el otro nunca lo ve, entonces hazlo por ti. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces descansar. Porque tú mereces sanar, sin depender de nadie más. Esa es la verdadera libertad. No esperar justicia para poder soltar. Soltar, porque la paz vale más que la razón. Perdonar no es un momento, es un proceso. Muchos creen que perdonar es como encender una luz, una decisión rápida, un acto de voluntad inmediata. Pero no es así. El perdón no siempre sucede de golpe. A veces, es un camino lleno de retrocesos, avances, lágrimas, dudas, y está bien que sea así. Un día sientes que ya soltaste todo, y al siguiente, el recuerdo vuelve con fuerza. No significa que estés fallando, significa que estás sanando. Porque sanar no es borrar el dolor, sino aprender a caminar con él hasta que un día ya no duela igual. No te castigues por tener recaídas emocionales. No te exijas estar en paz de inmediato. Perdonar no es reprimir lo que sientes, es aprender a transformar ese sentimiento con paciencia, con cuidado, con tiempo. Es tratarte con la misma ternura que le darías a alguien herido. A veces vas a necesitar llorar otra vez, escribir lo que sientes, hablar con alguien, respirar profundo. Todo eso también es parte del perdón. Porque no se trata de negar el dolor,
sino de atravesarlo con conciencia, con el deseo de no quedarte atrapado allí. No existe una fórmula perfecta para perdonar. Lo que sirve para uno, no sirve para otro. Habrá días en que sientas progreso, y otros en que el corazón se cierre. Aceptarlo es parte del proceso. La clave es seguir caminando, aunque sea lento, aunque sea en silencio. El perdón crece cuando no te juzgas por lo que sientes, cuando no intentas forzarlo, sino cultivarlo, como una planta que necesita tiempo, espacio y luz. Si lo apresuras, se quiebra. Si lo acompañas, florece. Recuerda que no tienes que tener todo resuelto para avanzar. Puedes seguir sintiendo dolor, y aún así, decidir no vivir desde él. Puedes seguir sanando mientras vives, mientras amas, mientras construyes una nueva versión de ti. Esa es la belleza del proceso. Entonces, sé paciente contigo. No midas tu perdón por lo que sientes hoy. Míralo como un viaje, uno que te lleva de vuelta a ti, más libre, más sereno, más en paz con lo que fue, y más dispuesto a vivir lo que viene. Perdonar es una forma de amarte. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que perdonar es algo que hacemos por los demás, que al hacerlo, liberamos al otro de culpa o responsabilidad. Pero la realidad es que el perdón no es un favor para quien te hirió, es un acto profundo de amor hacia ti mismo. Cuando eliges perdonar, estás diciéndote, no quiero seguir viviendo con esta herida abierta. No porque ignores lo que pasó, sino porque ya no deseas vivir atrapado en la misma emoción dolorosa. Eso es amor propio, cuidar tu paz más que tu orgullo. Amarte a ti mismo también significa proteger tu energía. Y el rencor, el enojo o la necesidad de justicia permanente drenan esa energía poco a poco, sin que lo notes. Perdonar es recuperar esa fuerza que estaba atada al pasado y devolverla a tu presente. Perdonarte a ti mismo también forma parte de ese amor. Porque a veces, el perdón más difícil no es hacia el otro, sino hacia ti. Por lo que permitiste, por lo que no dijiste, por haber confiado, por no haberte cuidado. Pero incluso eso, merece compasión. Amarte es comprender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías entonces. Que mereces seguir adelante sin seguir culpándote. Que eres digno de una vida plena, aunque hayas cometido errores o hayas tolerado lo que no merecías. El perdón, entonces, no es rendirse, es liberarte. Es decirte, te amo lo suficiente como para no seguir castigándote con este dolor. Esa es una decisión valiente, un acto de rebeldía interna contra todo lo que te enseñó a cargar más de lo necesario. Cuando te eliges, cuando decides sanar aunque nadie lo entienda, estás dando uno de los pasos más poderosos de tu vida. Estás diciendo que tu bienestar importa, que tu salud emocional importa, y que mereces una existencia más liviana. Porque el perdón no es para que el otro duerma tranquilo, es para que tú descanses, para que tú vivas en paz contigo mismo. Y eso es una de las formas más puras de amor. También necesitas perdonarte a ti. Hay un dolor silencioso que a veces duele más que cualquier herida externa. El que viene de lo que hicimos, de lo que dijimos, o de lo que no supimos cuidar. El perdón hacia uno mismo es quizás el más difícil de todos, porque no puedes huir de ti. Puedes cambiar de ciudad, rodearte de otras personas, llenar tus días de ruido, pero la culpa viaja contigo. A veces disfrazada de ansiedad, de tristeza o de ese cansancio sin explicación. No puedes sanar si no te das permiso de perdonarte de verdad. Te has juzgado con dureza. Has repetido 1000 veces lo que hiciste mal. Has pensado, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo permití esto? ¿Cómo fui capaz? Pero necesitas recordar algo. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, con el nivel de conciencia que tenías. No se trata de excusarte. Se trata de comprenderte. El perdón propio no borra la responsabilidad, pero sí apaga la condena. Porque si sigues castigándote eternamente, te estás negando el derecho a cambiar, a aprender, a crecer desde el error. A veces, lo más compasivo que puedes hacer es abrazar tu versión pasada. Esa que estaba confundida, herida, sola o asustada. Esa parte de ti que hoy te parece frágil, pero que aún merece comprensión. No fuiste perfecto, pero fuiste humano.
Y eso basta. El perdón propio también es un compromiso, no volver a caer en los mismos patrones. No repetir el daño, ni hacia otros, ni hacia ti. No es solo mirar atrás con compasión, sino mirar adelante con responsabilidad. No para castigarte, sino para transformarte. Hay cosas que hiciste que aún te pesan, pero cargar con ellas no las repara. Lo que las repara es lo que haces hoy con esa culpa. Si la conviertes en compasión, en acción, en un propósito más limpio. Esa es la alquimia del perdón, convertir el dolor en conciencia. Así como mereces ser perdonado por otros, también mereces ser perdonado por ti, porque nadie puede vivir en paz si no está en paz consigo mismo. Y el primer paso hacia esa paz es mirarte con honestidad, pero también con ternura. Perdonar no siempre es volver. A veces es alejarse en paz. Una de las ideas más equivocadas sobre el perdón es pensar que si perdonas, tienes que seguir en la vida de quien te hirió, que todo debe volver a la normalidad. Pero hay heridas que, aunque sanen, dejan cicatrices que te enseñan a no volver al mismo lugar. Perdonar no es olvidar lo que ocurrió, ni hacer como si nada pasó. Perdonar es soltar la rabia, pero también aprender de lo vivido. Y a veces, lo que se aprende es que ese vínculo ya no es sano, que ese espacio ya no es tu hogar, que tu bienestar necesita distancia. Hay relaciones que cambian para siempre después del dolor. No porque haya odio, sino porque hubo claridad. Entendiste tu valor, tu límite, tu umbral. Y al entenderlo, ya no puedes regresar como antes. Porque ahora sabes lo que no puedes permitir otra vez. La reconciliación es opcional. El perdón, no. Puedes perdonar en tu corazón y aún así no volver a llamar, no volver a abrir la puerta, no volver a compartir tu vulnerabilidad. No porque guardes rencor, sino porque ya no estás dispuesto a comprometer tu paz. Perdonar también es poner límites. Decir, te libero, pero no te dejo entrar otra vez. No por orgullo, sino por protección, por amor propio, porque entendiste que hay personas que no saben cuidar lo que tocan, y tu alma ya no está para arriesgarse sin sentido. La distancia no cancela el perdón. A veces, es la mayor prueba de que el perdón fue real, porque eliges el desapego sin rabia, el silencio sin resentimiento, el adiós sin drama, y en ese acto, te liberas. A ti, y al otro también. No necesitas demostrar nada. No necesitas justificar tu decisión. El perdón verdadero ocurre dentro, sin necesidad de explicaciones. Y muchas veces, el mayor gesto de sanación es alejarte con el corazón limpio, pero con los pies firmes. Porque el perdón no es volver al mismo lugar. Es volver a ti, a tu centro, a tu paz. Y desde ahí, elegir lo que te haga bien, aunque eso implique cerrar ciclos sin ruido, y seguir caminando en soledad, pero en libertad. Perdonar es recuperar tu poder. Mientras no perdonas, vives atado a la historia que te hirió. El pasado sigue repitiéndose en tu mente como una escena sin fin. Las emociones te atrapan, los recuerdos te controlan, y el dolor sigue teniendo más voz que tu propia voluntad. No estás libre, estás cautivo. El rencor se disfraza de fuerza, pero en realidad es una forma de esclavitud. Sigues ligado a lo que ocurrió, a quien lo causó, a cómo debería haber sido. Perdonar es tomar una decisión profunda, dejar de ser víctima de lo que ya no puedes cambiar y comenzar a escribir un nuevo capítulo. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo que estuvo bien lo que pasó. Estás diciendo que ya no le das más poder sobre ti. Estás rompiendo el contrato emocional con esa herida. Estás diciendo, hasta aquí te acompaño, ahora sigo yo. Recuperar tu poder es darte cuenta de que tienes derecho a sanar, a reconstruirte, a redibujar tu historia sin cargar con el peso que otros dejaron sobre tus hombros. No necesitas arrastrar eternamente la culpa, el miedo o la vergüenza. Puedes transformarlos en libertad. El perdón es una elección soberana. No depende del arrepentimiento del otro, ni de una disculpa que tal vez nunca llegue. Depende de ti, de cómo decides interpretar y gestionar tu experiencia. Y en ese acto, recuperas tu autoridad interna. No eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con lo que te pasó. Y cuando eliges perdonar, eliges avanzar sin cadenas.
Te conviertes en el arquitecto de tu paz, no en el guardián del dolor. Y eso es un acto profundamente empoderador. Cada vez que decides perdonar, estás diciéndote a ti mismo, no viviré en función de mi herida, sino de mi esperanza. Estás trazando una línea entre lo que fue y lo que será. Y eso cambia tu energía, tu mirada, tu forma de habitar el mundo. Porque quien perdona, no se debilita, se fortalece, recupera su fuerza, su dirección y su centro. Y desde ahí, comienza realmente a vivir. El perdón no elimina el dolor, pero te libera de vivir bajo su sombra. Esperar a que el dolor desaparezca por completo para perdonar es como esperar a que el mar esté en calma para aprender a nadar. El perdón no exige que no duela. Exige que el dolor ya no sea quien conduce tu vida, quien toma tus decisiones, quien dirige tu mirada. Puedes seguir sintiendo la herida, pero eso no significa que no estés perdonando. Significa que estás en el proceso, que algo en ti está eligiendo avanzar, incluso con cicatrices. Y eso es valiente, porque el perdón no nace de la ausencia de dolor, sino del deseo de no vivir atado a él. A veces, el dolor se queda más tiempo del que quisieras. Te visita en días inesperados. Se disfraza de nostalgia, de enojo, de vacío. Pero cada vez que decides no alimentar ese dolor con más resentimiento, estás perdonando. Aunque sea en silencio, aunque nadie lo vea. El perdón no borra lo vivido. No hace que lo injusto se vuelva justo. Lo que hace es cambiar el lugar desde donde miras tu historia. Ya no desde la herida abierta, sino desde la sabiduría que te dejó. Desde la fuerza que desarrollaste al atravesarla. Liberarte del control del dolor no es ignorarlo. Es reconocerlo, respirarlo, escucharlo, y luego seguir tu camino. Es no dejar que te detenga, que te defina, que se convierta en tu única narrativa. El dolor fue parte de tu historia, pero no tiene que ser tu identidad. Cada paso hacia el perdón es un paso lejos del dominio del pasado. Es como quitarle el micrófono al dolor y dárselo a la esperanza. A tu voz interior. A tu deseo de vivir sin estar siempre a la defensiva, sin estar emocionalmente secuestrado por lo que ya no puedes cambiar. Aceptar que el perdón no borra el dolor, pero si lo transforma, es un acto de madurez emocional. Es entender que sanar no siempre es olvidar. A veces es simplemente aprender a recordar sin que duela igual. Y eso ya es liberación. Porque al final, no se trata de no haber sufrido. Se trata de haber elegido no vivir para siempre desde esa herida. Y ese, quizá, es uno de los actos más puros de amor hacia ti. El perdón no es un destino, es un camino que recorremos paso a paso, a veces tambaleando, a veces resistiendo, pero siempre con la esperanza de reencontrarnos con nosotros mismos. No se trata solo de liberar al otro, se trata de liberarte a ti del peso que ya no quieres seguir cargando. No por debilidad, sino porque mereces descansar. Hemos aprendido que perdonar no es justificar lo que pasó, ni negar el dolor vivido. Es aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo vivir con él. Es transformar la herida en sabiduría, el rencor en aprendizaje, y el dolor en una oportunidad de crecer. Y ese proceso, aunque largo, nos devuelve la paz. A veces, perdonar es soltar a alguien. Otras veces, es abrazar una parte de ti que aún duele. A veces es decir adiós, y otras veces es darte una segunda oportunidad. Perdonar no tiene una única forma ni un único ritmo. Cada quien lo hace a su modo, a su tiempo, desde su historia. Pero todos tenemos derecho a llegar ahí. Y cuando lo haces, cuando por fin perdonas de verdad, sientes como algo dentro de ti se aligera. Como si el alma respirara mejor. Como si el corazón tuviera más espacio. Ya no estás lleno de gritos interiores. Ya no hablas desde la rabia. Ya no reaccionas desde la herida. Empiezas a vivir desde la calma. Porque el perdón no borra lo que pasó, pero sí elige que eso ya no dirija tu presente. Recuperas tu fuerza, tu voz, tu centro. Ya no eres solo la persona que fue herida. Eres quien tuvo el coraje de sanar. Y ese es un poder que nadie puede quitarte. En ese proceso, te das cuenta de algo profundo, que el perdón no era un regalo para los demás, era un acto de amor propio.
Era la llave para abrir las puertas que tú mismo habías cerrado con cerrojos de dolor. Era la manera de mirar tu historia sin llorarla cada vez. Perdonar no es olvidar, es recordar en paz. Es ver a la cara a lo que te dolió y decirle, ya no me controlas. Es mirar a quien te hirió, incluso si ya no está, y soltarlo con dignidad. Es hablar de tu pasado sin temblar. Es volver a sonreír sin culpa. Es vivir con el alma libre. Y si estás en ese camino, sigue. Aunque duela, aunque cueste, aunque a veces quieras rendirte. Porque el perdón, aunque lento, es un regreso sagrado a ti. Y quien se perdona, se sana. Y quien se sana, por fin, vive.